A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Predica con denuedo la palabra. El Señor te bendiga en esta mañana especial, día que el Señor ha creado para ti y para mí. Un día más donde podemos aprovechar su palabra, esa palabra poderosa, la palabra que está escrita en la Biblia, esa palabra que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta nuestra mente, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Esa palabra que es la que nos cambia y transforma. Hoy es el día que Dios ha hecho para que tú y yo podamos recibirla. Bienvenidos a otro programa, Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Para mí es de gran bendición el poder ser instrumento de Dios para compartir contigo su palabra. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Soy la pastora Nilda Álvarez de Caraballo. Y hoy nos detenemos, como siempre, leyendo y reflexionando sobre lo que Dios nos quiere decir en este día. Te invito a buscar conmigo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en la palabra de Dios, en ese capítulo 4. Y solamente te voy a leer un versículo. Marcos 4, versículo 14. Y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Y te estoy hablando de la palabra de Dios. Estamos en tiempos de siembra espiritual. Y hoy Dios quiere que tú seas un sembrador de su palabra. El clima en este momento de verano nos es contrario. Nos es contrario porque notamos un verano seco para poder sembrar. Sin agua. Hay planes de racionamiento en este tiempo porque los lagos están descendiendo y dan evidencia de sequía. Por lo tanto, puede haber agua que salga contaminada. Asimismo como está el ambiente. El ambiente está muy contaminado. El suelo de la tierra está duro para sembrar. Hay que regarlo con agua. Pero así como el mundo físico nos indica cómo está el ambiente, así también Dios nos indica cómo está el ambiente espiritual. Hay corazones que están duros, hay corazones que están contaminados, hay corazones que están secos, sin agua espiritual. El agua es tipo de la vida espiritual. Hay sequedad en muchas almas. Pero vemos que así también, como hay corazones que están secos, cuando pasamos por algunas regiones de la isla, por algunas montañas o llanos, notamos cierto verdor y en medio de la sequedad nos preguntamos ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio de tantos árboles secos y hierbas secas haya verdor? Haya arbustos verdes, árboles verdes, hierba que intenta salir verde. Y quiero decirte que en lo más profundo de la tierra hay agua. Y esa agua puede llegar a algunas raíces de los árboles cuando se extienden a buscarla. Los árboles tienen raíces y muchas de esas raíces detectan el agua y la buscan
No van hacia otro lugar, no se desvían. Por naturaleza buscan el agua que puede mantener verde las hojas de las ramas, las hojas de los arbustos. Y así sucede con la enseñanza de Jesús. Jesús nos habla a través de esta parábola del sembrador, que a pesar de la sequía, a pesar de los corazones que están secos, a pesar de la contaminación, a pesar del suelo duro, a pesar de que el clima espiritual no sea contrario, no dejes de hablar la palabra. No dejes de sembrar la palabra de Dios, porque este es el tiempo de la siembra. Este es el tiempo donde hay personas que están secas, que necesitan llegar a las aguas. Y las aguas es el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje de la esperanza. En Marcos capítulo 4, Señor Jesucristo, explicando esta parábola que los discípulos no entendían, decía: el sembrador es el que siembra la palabra. Y la parábola del sembrador es tan importante porque nos indican los corazones de la gente de todos los tiempos. Porque no es solamente en este tiempo, en todos los tiempos han existido estos corazones. Y te dice la palabra, desde el primer versículo de Marcos 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Eso fue lo que hizo Jesús. Había multitudes secas, había multitudes contaminadas con la religión, había gente que anhelaba agua y seguía aquel que es el agua viva, Jesucristo. Y Él comenzó a enseñarles como te está enseñando a ti en este momento, porque Él continúa sembrando su palabra en todos aquellos que en sus raíces la buscan. Dice que al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenían raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, escúchalo bien, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Quizás no podemos entender por encima esta parábola hasta que Jesús nos la explica. Él lo que quiere es que tengas oído, que oigas, que hay oportunidades para que ese corazón seco tuyo pueda recibir esperanza, para que puedas recibir agua del cielo, para que puedas recibir presencia del Dios vivo. Cuando estuvo Jesús solo, te dice este versículo 10, estoy en Marcos 4, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Solo los que se acercan al agua la reciben. Hay tanta gente seca, pero no se acerca a Jesús. Hay mucha gente que está contaminada, como está el ambiente de este verano. Hay muchos corazones que están duros como la tierra y lo saben.
no tienen paz, no tienen solución a sus crisis, tampoco a sus problemas. Siempre se sienten solos, sin esperanza, pero no buscan solución a su crisis. Pero tú estás oyendo. Y el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Llámanos al 787-259-1155. Porque si tienes interés en entender la parábola, el Señor te la va a explicar. Como todos esos que preguntaron. Y el Señor le dijo en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo pues van a poder entender todas las enseñanzas de Jesucristo si no comienzan a recibir la palabra de fe? Esa palabra que solamente Jesús, que es el autor, que es el consumador de la fe, puede sembrar en tu corazón. Y comenzó a explicarla como yo te la voy a explicar en este momento. Desde el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede hacerte fructífero, que pueda ser útil en estos años que te ha tocado vivir, porque luego desapareces, te vas, perdiste el tiempo, desperdiciaste tu vida, solamente trataste de sobrevivir y no alcanzaste esa vida en abundancia que promete Jesucristo. Solamente Jesús puede transformar tu alma, cambiar tu manera de pensar y de sentir y darle propósito a tu vida. Llámanos al 787-259-1155. Y te dice, explicando la parábola en el versículo 15, que aquellos que recibieron la palabra junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los corazones que se acercan en un momento dado a escuchar la palabra y se conmueven y la reciben, pero luego se van, se olvidan de la palabra de Dios y viene el enemigo, Satanás, representado con esas aves, y le quita esa palabra. Ya no se acuerdan de lo que Jesús les habló en ese momento, en aquella campaña evangelística o quizás en la visita que tuvieron a una congregación. Pero hay otros. Te dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y aquí te dice que estos son los que fueron sembrados en pedregales, en el versículo 16, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, o sea, el problema, o viene la persecución por causa de esa palabra que recibió, empiezan a tropezar, empiezan las excusas. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Te está hablando de otro tipo de corazón. Aquellos que recibieron la palabra pero cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenían profundidad de tierra y se secaron. Y otra parte que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dieron fruto. La palabra está siendo regada por todo lugar. La escuchas a través de la radio, la escuchas a través de la internet, la escuchas a través de la televisión, de las campañas evangelísticas que escuchas a lo lejos en las plazas cerca de tu casa, en los residenciales, por los portavoces. O sea, llega, está regada la palabra por donde quiera.
Estos son tiempos de salvación. Estos son tiempos donde hay instrumentos de Dios que te están llevando esperanza. Este mismo programa, Echa tu pan sobre las aguas, es uno. Y hay muchísimos programas cristianos en distintas emisoras, cristianas y no cristianas, que te están diciendo, hay agua, puedes conseguir esa agua. El agua es vida espiritual. No tienes que estar seco, no tienes que estar contaminado. Esa agua representa la enseñanza que Dios trajo a través de Jesucristo. Y es gratis, no tienes que comprarla. No tienes que comprar las botellitas de agua cuando quieres ayuda espiritual. Isaías 55, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahora mismo no hay deleite, ahora mismo hay sequedad, porque no tienes al dador de la vida, al que es el agua viva, esa agua prometida por Jesús, que va a estar dentro de nosotros como una fuente que salta para vida eterna. Hay que inclinar el oído y ir a Él, como dice Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Vemos que como el árbol busca a través de sus raíces el agua que lo hace reverdecer, así mismo nosotros debemos de hacer. Hay que buscar de Jesucristo. Hay que buscar la ayuda del cielo. Hay que buscar dirección de parte de el Señor. El sembrador es el que siembra la palabra. Y sigue el Señor explicando. Y nos habla en ese capítulo 4 de Marcos. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra, el versículo 8, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Hay corazones que están dispuestos a buscar de Jesucristo. Hay corazones que están dispuestos en medio de la sequedad, de este clima espiritual contaminado, seco y lleno de corazones duros, a buscar a Jesús, a buscar su palabra. Y dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Puedes producir en Jesús. No tienes que mantenerte seco. No tienes que mantenerte contaminado. El libro de Mateo en el capítulo 13 te habla de esta misma parábola. Y te está hablando desde el primer versículo hasta el versículo 23. Te habla de la parábola del sembrador. Y te dice lo mismo. Te dice lo mismo en ese versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende, oye y entiende. No es solamente que vayas a una congregación y la palabra hable a tu alma y luego te vayas y te olvides de la palabra o te enredes en negocios, en afanes, en problemas y no regreses. No, es oír y entender la palabra para poder dar fruto y producir para el reino de los cielos. Esto no es producir simplemente para la tierra, aunque cuando tenemos a Jesucristo dentro de nuestro corazón, los demás se dan cuenta. Podemos beneficiar la sociedad,
Podemos traer las ideas de Dios, implantarlas como muchos hacen, aún en el gobierno, porque son representantes de Dios, aún en los negocios, porque son representantes de Dios. Dios quiere que extendamos su reino. Dios quiere que sanemos esta tierra. Dios quiere que nosotros podamos trabajar juntamente con Él para poder llevar el agua, la esperanza de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, a todos aquellos corazones que están como piedra, aquellos corazones envueltos en los negocios de esta vida. Y cuando se dan cuenta se les ha acabado el tiempo. Han acumulado aquí en la tierra, pero no han invertido en el cielo. El Señor quiere que tú oigas y entiendas la palabra. No permitas que el enemigo, el diablo, quite de tu corazón la palabra, porque Él es experto en hacerte dudar, que no creas. Él no quiere que te salves. El enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. No permitas que luego de haber escuchado la palabra con gozo, no eches raíces. Tienes que ir a los estudios bíblicos, tienes que congregarte, tienes que ir a la escuela bíblica. Necesitas entender la palabra, porque si no se cumple lo que dices, que vas a creer por algún tiempo y en el tiempo de la prueba te vas a apartar. No, el Señor dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Necesitas ser parte de una congregación, necesitas ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Necesitas creer en todo tiempo y en todo momento en Jesús, en sus enseñanzas que se pueden aplicar a todo problema que estás pasando, a toda situación que estás pasando. No importa en el tiempo de la prueba, el Señor te dice a través del profeta Isaías que aunque pases por el agua no te va a ahogar. Y te está hablando del agua tipo de problemas. Aunque pases por el fuego, no te quemará, ni aún la llama arderá en ti, porque Él es tu Salvador. Vamos a tener tribulaciones en este mundo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sé de aquellos que pueden prevalecer ante los afanes, ante las riquezas y los placeres de esta vida. Sé de aquellos que son clasificados como buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Te lo está diciendo la parábola. Jesús mismo te está diciendo, esto es oír la palabra, pero retenerla. Esto es entenderla. Esto es seguir abonándola con agua, con la vida espiritual, a través del Espíritu Santo. El sembrador es el que siembra la palabra. Siémbrala. Siembra la palabra que has recibido con gozo. Siémbrala en otros para que tengan también esperanza, para que puedan gozarse de esa agua espiritual que viene del cielo. Que no se queden junto al camino, que no se queden como los que se quedaron en pedregales, que no se queden cuando venga la tribulación o la persecución por causa de la palabra. No, que no se queden sembrados entre espinos, con los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas que entran y ahogan la palabra. No. El sembrador salió a sembrar en tu corazón, en tu vida, para que seas de buena tierra, oigas, recibas la palabra, produzcas para el reino de los cielos de acuerdo a tu nivel de fe, a tu capacidad. Sé un sembrador de la palabra de Dios. No calles.
Sé un sembrador de la palabra de Dios en medio de este clima seco, en medio de estos corazones de piedra, en medio de esta contaminación ambiental, espiritualmente hablando. Sé un sembrador que siembra la palabra de Dios. Voy a orar por ti en este momento. Llámanos al 787-259-1155. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a cada corazón que ha escuchado este mensaje. Oh Dios, aquel que se ha retenido en su casa, aquel que ha dejado tus enseñanzas y de congregarse por los trabajos, por los afanes de este mundo, ya no tiene tiempo para ti, se olvidó que tú lo llamaste, se olvidó de que tú impactaste su corazón con la verdad, Señor. Oh Dios mío, Señor, se olvidó porque vinieron las pruebas, se enfermó. Y ahora dejó de creer en ti, Señor amado, y recurre solamente a los médicos. Yo te pido en el nombre de Jesús, impáctalos, Señor, que se conviertan en sembradores de tu palabra, sembradores de la palabra de Dios, sembradores de esperanza, que guíen a otros a manantiales de vida. Tú eres el manantial de vida, Jesús. Tú eres el único que puedes dar sentido y propósito a nuestra vida espiritual. Yo te pido en el nombre de Jesús que visites a cada radioyente, a cada uno de los que está seco. Oh Dios, imparte agua ahora mismo, imparte agua espiritual, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Imparte esperanza al que está caído, al que está angustiado, al que desfallece, Señor, al que está deprimido, al que tiene problemas. Imparte tu palabra, Señor amado, para que se levanten como el árbol seco que recibe agua, Señor, y empieza a dar hojas y flores y produzcan para ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, se despide la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Que el Señor te siga bendiciendo y te atraiga con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.